Hola, ¿me confirman si me logran escuchar, por favor? Hola, ¿no me escuchan? Buenas noches, Magíster. Yo sí la escucho bien. Ya, gracias. Por favor, encendamos las cámaras, muchachos. Antes de empezar. Bueno, ok, voy a compartir las diapositivas, ¿no? Bueno, chicos, a ver, les había dejado una tarea por hacer y espero pues no hayan caído en ciertos errores que el día de hoy pues vamos a ver. Comúnmente, chicos, existen algunos errores que es importante que nosotros, al momento de hacer la descripción de puestos, los evitemos. De manera inconsciente, muchas veces incluso tendemos a caer en estos fallos. Uno de ellos es el usar terminología interna. Recuerden ustedes que como empresa, muchas veces se utilizan palabras claves, nombres de ciertas bases de datos, de ciertas plataformas, que son terminología bastante conocida, pero dentro de la organización, ¿sí? Nosotros no podemos, en esa descripción de puestos o de cargos, no podemos llegar a exigir que las personas externas a la empresa dominen esa terminología, dominen esos conocimientos que son bastante específicos de la empresa. No tendría sentido. Los candidatos se verían bastante confundidos. Entonces, tratemos siempre de que hacemos esa descripción de cargos, de apegarnos a términos que son bastante genéricos, términos que pueden ser ampliamente reconocidos por las personas externas de la empresa, ¿no? Otro de los errores o de los fallos que solemos cometer es el no involucrar a personas que deben ser involucradas en el momento de diseñar el puesto. Recuerden ustedes que yo les había dicho que esta función que tiene talento humano del análisis, de la descripción y el análisis de puesto, no es una función de manera aislada. Siempre vamos a tener que trabajar en conjunto con otras áreas, con personas representantes o muy expertas de determinadas áreas. Entonces, esas especificaciones, esos detalles que nosotros necesitamos poner en la descripción de puestos, debemos hacer partícipe a esas personas que son más conocedores. Entonces, cuando intentemos definir esas características, es importante que impliquemos también a otros roles, que impliquemos a otras áreas. Otro de los errores es ser poco realista. Y yo les dije en la anterior clase, cuando hacemos la descripción de puestos, tenemos un objetivo para el cual se está creando ese puesto y tenemos que ser bastante realistas. No podemos caer en una ilusión, en una fantasía, en lo que la empresa le gustaría tener como trabajador. No, la descripción de puesto debe ser siempre una representación bastante exacta de lo que en ese momento está
necesitando la organización, de lo que en cuanto al contexto está pasando. Entonces, ese listado de requerimientos, esos detalles que nosotros ponemos en la descripción de puestos, esas habilidades, etcétera, etcétera, deben servir para ese momento. Otro error es el no hacer revisiones frecuentes. También habíamos mencionado particularmente que la sociedad está cambiando, por lo tanto las empresas, la dinámica de las empresas también pues cambian constantemente, están en evolución y por lo tanto para que esta descripción del puesto refleje también los cambios que la empresa se está sometiendo, debe ser bastante debe tener, mejor dicho, como un proceso, como un seguimiento. Debemos nosotros hacer seguimientos, evaluaciones, para intentar también adaptar esos cambios a los perfiles. Muy probablemente tengamos que hacer cambios dentro del diseño de puestos, dentro de la descripción de puestos, porque también la necesidad de la empresa pues así lo exige. Otro de los errores, chicos, es que usamos, para describir la función de un puesto, usamos la terminología en negativo, ¿sí? Cuando queremos describir un puesto, comenzamos diciendo, no podrá hacer cambios dentro de su jornada de trabajo, en vez de decir, deberá cumplir con sus tareas en el horario determinado. Por favor, evitemos usar esta connotación negativa el momento en el que queremos pues describir las funciones de cargo. Por una parte, entonces, tenemos bastante claro, hemos hecho una tarea de lo que va el tema de la descripción de cargos, ¿no? Estamos hablando que tanto la descripción como el análisis vienen a ser esas herramientas, como ya vimos en un principio, herramientas que le permiten a la empresa tener una relación directa con la productividad, tener una relación bastante estrecha con el tema de la competitividad a nivel de mercado. Entonces, esta relación que tiene con el recurso humano, esta relación que tienen estas herramientas con la empresa, obviamente son de bastante soporte para cualquier organización. Por lo tanto, la eficiencia de una buena administración de personal recae también en un buen análisis y en un buen descripción de puestos, en una buena descripción de puestos. Sin embargo, chicos, ustedes me han escuchado en este momento hablar de dos funciones que son diferentes, descripción y análisis. Es importante tener bastante claro que estas dos herramientas, estas dos funciones son diferentes, van de la mano. De hecho, yo diría que pues la una no puede ir sin la otra. Definitivamente, tanto la descripción de cargos como el análisis de cargos nos dotan de información que es bastante indispensable para una planeación de recursos humanos. Pero estas dos tienen ciertas diferencias. Sabemos ya por una parte, hemos estudiado que la descripción viene a ser como un resumen, llamémoslo así, un resumen bastante importante conforme a las responsabilidades de los puestos, conforme a las funciones de determinado cargo, un resumen sobre el tema de las tareas, incluso del tiempo. Habíamos dicho que hay empresas que ponen el tiempo en cada una de esas tareas. Un detalle bastante global sobre cada una de las particularidades que tiene el puesto, ¿no? Entonces, la descripción de un cargo está orientada siempre a qué? Hacia el contenido que tiene un puesto. La descripción de cargo va a estar siempre orientada a esas particularidades internas de un puesto, hacia su contenido. Por otra parte, entonces, veamos de qué trata el tema del análisis de cargos, que como les decía, es otra función, pero van bastante empatados con el tema de la descripción.
Este análisis de cargos, cuando hablo de análisis, estoy hablando de un estudio detallado. Cuando nosotros queremos analizar algo, estamos estudiando de manera bastante detallada. Por lo tanto, ese análisis detallado del puesto nos va a permitir a nosotros determinar precisamente, chicos, cuál es el grado en que cada una de esa descripción que yo estoy haciendo, cuál es el grado de cada una de esa descripción, cuál es el grado de cada uno de esos factores para yo poder evaluarlos, en qué grado de importancia se encuentran, cuál es el valor que yo le estoy dando a cada descripción para posteriormente evaluarlos. Este análisis de cargos tiene una estructura y esa estructura se refiere a ciertas áreas, específicamente 4 áreas que nos proponen para tener un enfoque de estudio más claro. Nos dividen en 4 áreas y nos dicen, el momento en el que realices un análisis de cargo, céntrate en una de estas áreas que es la intelectual. Uno de los requisitos que son los intelectuales. Entonces, empezamos a analizar el tema de la escolaridad, el tema de la experiencia, la adaptabilidad, la iniciativa requerida, las aptitudes requeridas. También debemos centrarnos cuando hacemos el análisis de cargos en los requisitos físicos. Entonces, ¿hablamos de qué? De ese esfuerzo físico requerido, de esa concentración visual que muy probablemente se necesita dentro de ese puesto, de las destrezas, las habilidades, de la complexión física, es decir, de las características corporales que ese puesto específicamente lo necesita. También cuando hacemos este estudio detallado del puesto, nos piden enfocarnos en las responsabilidades adquiridas, es decir, la supervisión de personal, quién me supervisa a mí o a quién superviso como puesto, cuál es el material o las herramientas o los equipos que están bajo mi responsabilidad, en cuanto a dinero, títulos o documentos que también están bajo mi responsabilidad, cuáles son esas relaciones internas y externas con quienes yo me debo. Incluso, bueno, el tema de la información. Muchas veces existe también información que es confidencial de ese puesto. Y por último, la cuarta área en la que debemos enfocarnos son las condiciones de trabajo. Recuerden ustedes, chicos, que yo les había mencionado que cuando hacemos esta descripción de puestos, muchas empresas también añaden a esa información básica que yo en la anterior clase les había dado, añaden el tema de riesgos laborales. ¿Cuáles son esos riesgos laborales a los que se enfrenta dicho puesto o dicha persona que va a ocupar ese puesto? Y el análisis de cargo, el análisis de ese puesto va enfocado en eso, en estudiar el ambiente laboral, en estudiar los riesgos laborales. Por lo tanto, pues estos factores ustedes ven que son factores que empezamos como a escudriñarlos, a analizarlos de manera más específica. Y obviamente estas 4 áreas son como puntos de referencia que a nosotros nos va a permitir simplemente obtener más información. Y de manera muchísimo más objetiva, de una manera mucho más específica. Prácticamente a nosotros nos permite hacer un seguimiento, una valoración, una medición cuando nos enfocamos de manera más específica en cada una de estas áreas. Fíjense, chicos, que estas áreas son construidas de acuerdo a la naturaleza del puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros dentro de la empresa tenemos un puesto que ha cambiado su naturaleza, por lo tanto también estas áreas de medición o de estudio van a variar. Otros serán aquellos factores que nosotros consideremos para hacer este análisis o este estudio de cargos. Los cargos, el momento en el que nosotros diseñamos, sabemos que lo diseñamos para cumplir, ¿qué? Un objetivo específico.
Por eso es que cuando empezamos a hacer la descripción de cargos, empezábamos con un objetivo. Ese objetivo tiene relación con el objetivo del área. Y el objetivo del área también va alineado al objetivo macro, al objetivo de la organización en general. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el análisis o el estudio de ese cargo, chicos, evitemos, por favor, cualquier juicio de valor. Intentemos siempre ser lo más objetivos posibles. Muchas veces, este análisis y esta descripción de cargos lo hacemos cuando ya tenemos un personal ocupando ese puesto. Por lo general, existe cierta influencia entre las características que tiene esa persona que está ocupando el puesto para hacer este estudio. Entonces, eliminemos esas características de aquella persona que esté ocupando ese puesto que a nosotros nos impida ser lo más objetivos, lo más reales posibles. Entonces, si la descripción corresponde a un cargo que ya está ocupado, entonces nosotros debemos identificar el contenido del puesto. Nuestro análisis, chicos, no seguramente va a permitir encontrar ciertas inconsistencias en el puesto. Nuestro análisis va con ese propósito de ver si es que existe una sobrecarga de tareas, de analizar o estudiar por si existen actividades que muy probablemente no están en coherencia a lo que se espera de ese puesto. Por lo tanto, este estudio y este análisis nos permite a nosotros muchas veces replantearnos o renovar ese puesto, volverlo a diseñar. Esto implica siempre mantener un foco, ¿no? Y el foco cuando hacemos el foco cuando hacemos un análisis tiene que estar en el resultado. Yo no puedo estar haciendo un análisis de puestos enfocándome en las tareas. Yo no puedo empezar a estudiar o analizar un puesto enfocándome en las actividades. Siempre nuestro foco tiene que estar en el resultado. Lo primordial va a ser ese objetivo que en un principio colocamos en el diseño de puestos. Eso va a ser lo primordial. Y a partir de eso es que empezamos nosotros a analizar ahí sí las tareas, a descomponer ese cargo o ese puesto. Para nosotros poder hacer un buen análisis, es importante que nos aseguremos, primero, de analizar el puesto partiendo siempre de esos requisitos que son mínimos. O sea, que como base deberían tener, partiendo de eso. Siguiente, es indispensable que nosotros analicemos el puesto en función de las responsabilidades, pero que en ese momento se requiere. Yo no puedo analizar, yo no puedo estudiar un puesto con las responsabilidades que hace algunos años tenía. Peor todavía, con las responsabilidades que se pretende que tenga, ¿no? Entonces, en ese contexto real, en esa situación, ¿cuál es la necesidad que tiene la empresa? ¿Cuáles son las responsabilidades que en ese momento se necesita que se ejecuten? Otra parte importante es que se analice el puesto como una unidad organizacional de trabajo. Esto nos permite, si es que yo veo como una unidad organizacional, me permite a mí evitar cualquier influencia de esas características de quien en ese momento esté ocupando el puesto. Lo voy a ver como una unidad funcional organizacional.
independientemente de quién lo esté ocupando, porque caemos en el error de analizar con base a la persona que lo ocupa y no con base a esa unidad organizacional funcional. Otra cuestión es que todas las especificaciones se verifiquen a través de los medios que sean posibles. Evitemos que el empleado muchas veces infle o menosprecie sus responsabilidades o exagera sus responsabilidades, sus funciones, o muchas veces también menosprecia, oculta sus responsabilidades. Por lo tanto, todos los medios que como organización nos sea posible utilizar, los utilizamos, porque entre más información, pues, es mejor. Existen dos actividades que me son bastante importantes para realizar correctamente este análisis de cargos. No son las únicas, obviamente, para realizar un análisis de cargos. Existen muchas actividades, muchos autores también las clasifican en algunas, pero he tomado estas dos y tiene que ver con el tema de partir siempre por un encabezado, tener siempre un encabezado. Cuando yo hago un análisis de cargo, debo tener siempre un título, es decir, ¿cuál es el nombre que yo le estoy dando a este cargo? Ese nombre tiene que ser un nombre bastante claro. Tratemos en la medida de lo posible de utilizar muchas palabras cuando queremos asignarle un nombre a un puesto. Seamos más específicos de tal manera que ese nombre que lo estemos asignando, incluso al leerlo o al escucharlo, nos dé a nosotros una connotación bastante general de lo que va, nos dé a nosotros una idea como básica de lo que va ese puesto. Dentro de este encabezado, también nosotros podemos asignar el tema de la ubicación del puesto, incluso a nivel jerárquico, en qué nivel se encuentra este puesto. Podemos también hablar del área al que pertenece el puesto. Analizar incluso aquellas personas a quienes debe reportarse o aquellas personas que tiene a su cargo. Poner detalles como cuál es el nombre de su jefe directo. Incluso tomar en cuenta el tiempo, la fecha exacta a partir de la cual nosotros estamos empezando a hacer este análisis de puestos. Partiendo de este encabezado, ahora sí, la otra actividad es la descripción de puestos, ¿no? Esa redacción, este resumen sobre el puesto, el que nosotros estamos en ese momento, pues, describiendo o analizando. Existen algunos beneficios cuando nosotros hacemos este estudio de puestos y vamos a partir por la empresa como tal. ¿Cuáles serían los beneficios para la empresa? Nos habla de que establece y reparte mejor las cargas de trabajo de cada uno de los puestos cuando hacemos un análisis. También fija responsabilidades en la ejecución del trabajo. Algunos beneficios para el supervisor o para el rol de supervisores. Permite explicar mejor al trabajador sus actividades a realizar en el puesto. Como supervisor, tengo un panorama mucho más claro de cuáles son las actividades específicas que tienen las personas a quienes están a mi cargo. Otro beneficio es que evita interferencia en el mando. Mi función la tengo tan clara como también la tengo en cuanto a mis límites. La organización le dice al supervisor sus actividades a realizar y no se puede salir de ellas. Algunos beneficios en cuanto al trabajador es que señala
responsabilidades al trabajador, le dice hasta dónde puede llegar. Entonces, también como trabajador nos tiene bastante claro cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros límites. Impide que invada las actividades de otro trabajador. Señala las fallas o aciertos del trabajador. Recuerden, chicos, en un principio yo les había dicho que la descripción y el análisis de puestos son herramientas que le permite a la organización soportar, apoyar algunos procesos y entre ellos tenemos la evaluación. Entonces, dentro de la evaluación, yo podría determinar o hacer un seguimiento sobre cuáles son esas funciones en las que el trabajador está fallando o incluso cuáles son también sus aciertos. Beneficios dentro del área de talento humano. Nos dice que facilita la conducción de entrevistas. Habíamos hablado también de que cuando hacemos entrevistas, tómense un tiempito antes de la entrevista, impriman esa descripción de puestos, tengan a la mano el momento en el que hacen la entrevista para tener también una visión mucho más genérica. Permite calificar los méritos del trabajador. Nos permite comparar lo que el trabajador debe realizar, porque tenemos ya una descripción de puestos, entonces podemos comparar lo que el trabajador debe realizar y lo que está realizando o lo que no está realizando. Permite colocar al trabajador en el puesto, obviamente, adecuado. Para todo esto, para hacer una descripción y para hacer un análisis de cargos, nosotros podemos basarnos en algunos métodos. Uno de esos métodos tiene que ver con la observación directa. Supongo yo que cuando hablo de observación directa se les viene algunas cosas a su cabeza. Así que les escucho. ¿De qué creen que se trate esto? Yarik, buenas noches. ¿Estás conectado? Hola, Yarik. ¿No? ¿No estás? A ver, Lilian, buenas noches. ¿Qué idea se les viene a la cabeza cuando les digo que uno de los métodos para hacer una descripción o para hacer un estudio de puesto es la observación directa? Lilian, ¿no estás conectada? Sí, Magíster, buenas noches. Hola, buenas noches, te escucho. Yo creo que tal vez cuando se ponen nerviosos, ¿Qué pasa? no responden bien las preguntas o se traban o se olvidan. Ya, pero ¿y entonces en qué consiste la observación directa? En verle a la persona. Tú ahora mismo eres parte de talento humano. Tú estás encargada de hacer un análisis de puestos. Vas a utilizar la observación directa. ¿Qué haces? Verle a la persona su comportamiento, cómo se desenvuelve. Ya, muy bien. En efecto, nosotros cuando utilizamos el método de la observación directa, simplemente, como ven aquí en la imagen, ¿no? O bien, ustedes se paran junto al trabajador o toman un asiento, se sientan junto al trabajador y empiezan a ¿qué? A observar. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo está haciendo? Incluso la parte del ambiente. Habíamos hablado que dentro de los estudios también hay que enfocarnos en los riesgos laborales. Empezamos a ver el tema de la ergonomía, si mantienen sillas buenas, si la distancia está bien entre su escritorio, su computador. Todo eso vamos anotando. Incluso podemos hacer preguntas bastante puntuales, específicas, mientras vamos observando. Prácticamente esta metodología de la observación directa
se aplica siempre y cuando el ocupante, en el caso de que estemos hablando de un puesto que ya está ocupado, esté en actividad, esté en pleno ejercicio de sus actividades. Es decir, que no necesitamos que esa persona paralice su trabajo. Ocupamos la observación directa y ese es uno de los grandes beneficios que no paralizamos, simplemente mientras están ejecutando sus funciones, nosotros por otro lado estamos observando y estamos anotando. Ya se van a dar cuenta ustedes que esta observación directa se utiliza mucho cuando los puestos son bastante rutinarios, cuando son repetitivos. Es donde más se utiliza. No digo que solo en esos puestos utilicemos la observación directa. La podemos utilizar en todos los puestos, pero por la necesidad, por la dinámica de dichos puestos, es mejor utilizar cierta metodología en vez de otra. Y la observación directa va mucho más aplicada a puestos que son rutinarios o repetitivos. Pero por otra parte, nosotros en la observación directa también podemos evidenciar ciertas desventajas, ¿sí? O complicaciones. Y es que muchas veces, chicos, cuando nosotros nos sentamos al lado del trabajador para empezar a observar y empezamos a anotar lo que estamos observando, muchas veces ese trabajador no es que realice al 100% sus funciones en ese momento, ¿ya? Nosotros podemos tener actividades que ese trabajador las tenga que ejecutar en 15 días, en 2 meses, o incluso actividades que hasta las tenga que hacer de forma anual. Por lo tanto, podríamos nosotros estar quizá perdiendo información, ¿sí? Perdiendo información si nos centramos pues simplemente en este método. También se puede dar el tema de que la función que nosotros estamos evaluando en ese momento a dicha persona, no solo ese trabajador la desempeñe, sino que esa misma función la desempeñen varios trabajadores y que cada uno de esos trabajadores ejecute esa misma función, pero de manera totalmente diferente, mediante otros procesos. Por lo tanto, podemos también nosotros estar limitando la información que en ese momento intentamos, pues, conseguir, ¿no es cierto? Estamos simplemente centrándonos en un trabajador y por otra parte estamos dejando de lado otras particularidades de la misma función que nosotros creemos ya haberla observado. Bueno, también otra de las dificultades que nosotros podemos obtener mediante este método es el tiempo. Es uno de los métodos que requiere de mucho tiempo. El tema de observar a cada uno de los trabajadores, el tema de observar a cada uno de los puestos. Bien, otro de los métodos es el focus group. Esta es una de las técnicas que ya estudiamos nosotros, ya la habíamos anteriormente mencionado cuando hablamos del proceso de selección. Así que me gustaría recordar de qué es lo que trata este focus group. A ver quién. Kevin, buenas noches, ¿estás conectado? Kevin, ¿no estás? ¿Sí estás? Sí, ahorita, profe, buenas noches. Hola, Kevin. De lo que recuerdo de los grupos focales se hacía para poder seleccionar a personal a medida que se forma un taller o una práctica para que se sobresalgan algunas actividades personales como liderazgo, ver cómo se forma un grupo, cómo pueden resolver algún problema. Bueno, más o menos. Nada más elimina de eso el tema de la practicidad dentro de esta dinámica, porque te estarías yendo al tema del role-playing. En el role-playing nosotros lo hacemos
más práctico, más dinámico. El tema del focus groups, a ver, veamos quién más me lo recuerda. Juliana, buenas noches. ¿Aló? Obviamente nosotros lo estudiamos con el enfoque de selección de personal, ¿no es cierto? Lo estudiamos con el enfoque de selección de personal. Ahora tiene otro enfoque. Vamos a utilizar la misma técnica, pero con otro enfoque. El enfoque de, pues, reunir toda la información que nos sea posible para hacer un análisis de un diseño de puestos. Hola, Juliana. Te escucho. ¿Qué idea se te viene? Buenas noches, Magiste. A ver, lo que recuerdo sobre los grupos focales es que es un número pequeño de personas en las Ujú. cuales se selecciona a este conjunto de personas dependiendo, no sé, a la edad, a la raza, para discutir sobre un tema determinado, eh, con el fin de obtener datos a través de la unión, la interacción del grupo y de este conjunto pequeño de personas, porque así podemos analizar con más precisión la información. Ok, bueno. Nada más no sabría por qué seleccionar a las personas de acuerdo a la raza. Ahí sí, pues ya me queda como una incógnita, no creo que vaya por ahí. Lo demás está bien. En efecto, cuando nosotros hacemos o utilizamos esta metodología, es cuando reunimos a un grupo de personas que están desempeñando dicha función que queremos analizarla. Ok, entonces voy a reunir a los 4 que están encargados del departamento de finanzas. Ok, entonces los reúno, también involucro a sus jefes inmediatos. Puedo también involucrar, si es que me da el espacio y el número de personas, puedo también involucrar a aquellas personas que tengan relación indirecta, que tengan un contacto directo o indirecto con estas personas a quienes voy a analizar sus funciones. Y pues empezamos a hacer esa entrevista, porque recuerden que el Focus Groups es una técnica de entrevista grupal, ¿ok? Esta técnica, chicos, a nosotros nos va a dar simplemente mejor oportunidad, mejor visión de las funciones que está ejecutando o que se están ejecutando en ese determinado puesto de trabajo. Al escuchar diferentes opiniones, al tener las perspectivas de diferentes roles, de los jefes, de los propios involucrados, de otras personas que tienen contacto con ese grupo, entonces nuestro criterio pues va a tener mayor soporte. Nosotros tendremos mayor información, por lo tanto, cuando queremos diseñar nuestro perfil, pues nos va a ser de mucha ayuda. Para esto es importante que sea pues una entrevista dirigida, chicos. Es decir, que cuando usamos el focus groups, evitemos tener ciertos inconvenientes en el momento en el que, qué sé yo, nos desviamos de los temas, no organizamos la información y es por eso que es importante contar con una guía. Contar con un formato, como lo haríamos pues en otra entrevista. Ese formato que nos facilite a nosotros continuar con un orden que nos ayude a no olvidar algunos puntos que nos es relevante poder entrevistar o poder preguntar. Se sugiere explicar el propósito de la entrevista. Partamos siempre por eso. No demos ni mucha información ni muy poca información, seamos bastante equilibrados. Lo que se necesita cuando voy a explicar el propósito es simplemente que ese grupo que tengo frente a mí entienda cuál es el objetivo de tenerlos agrupados en ese momento. Tratar de que el entrevistado se encuentre a gusto y evite interrupciones, ¿ok?
Antes de empezar la entrevista, por favor, si quieren hacer alguna llamada, si tienen que contestar alguna llamada, pueden tomarse unos minutos antes de la entrevista. Si quieren ir al baño, tomar algún vaso de agua, pueden hacerlo antes de la entrevista. La intención es que cuando se empieza, pues no tengamos ningún tipo de interrupción. Iniciar con preguntas directas y concretas que tengan relación directa con el propósito. Darle tiempo suficiente al entrevistado para que pueda pensar las preguntas. Mientras nosotros vamos entrevistando, mientras vamos preguntando, por favor, tomar notas sobre los aspectos que nos sean relevantes. Cuando tengamos alguna duda sobre alguna información, seamos bastante puntuales cuando queremos aclarar. Utilicemos preguntas directas cuando queramos solventar alguna duda, ¿no? Evitando de esta forma que pues el entrevistado se vaya por ciertos caminos o esté, qué sé yo, evitando dar la respuesta que queramos escuchar. Terminar agradeciéndole obviamente al entrevistado por la información que nos ha dado. Una vez que nosotros terminemos de hacer esta entrevista, una vez que terminemos con esta metodología del Focus Groups, el mejor momento que tenemos para preparar nuestro resumen, el mejor momento para hacer nuestro reporte de lo que acabo de escuchar, de lo que acabo de observar, es después, inmediatamente de que se termina de lo que se termina esta entrevista. Porque muchas veces, chicos, cuando estamos haciendo entrevista, lo que hacemos es tomar apuntes, pero de manera bastante puntual, ¿no? No es que vamos a ir redactando todo lo que dicen los entrevistadores, perdón, sino que utilizamos palabras claves, por ahí utilizamos líneas de conexión con ciertas cosas, luego también usamos otras hojas y en ese momento creemos tenerlo todo bastante claro. Sin embargo, toda esa información que aparentemente es bastante clara, si nosotros dejamos unos días después para hacer nuestro análisis o nuestro resumen, esa información puede verse como documentos indescifrables luego, que no entendemos lo que escribimos, que no sabemos qué es lo que quisimos decir cuando pusimos esa línea y esa palabra. Por lo tanto, evitemos caer en ese olvido. Evitemos mejor hacer este resumen cuando nuestra mente está fresca, cuando la información está fresca, ¿ok? También nosotros, otra de la metodología que podemos usar para hacer este análisis de cargos es una investigación externa, ¿ya? Podemos utilizar una de las técnicas, no es que sea muy nueva, pero digamos que últimamente las empresas la están considerando y es la benchmarking. La técnica benchmarking proviene del término inglés benchmark, que significa referencia. Entonces, cuando utilizamos esta técnica del benchmarking, lo que estamos haciendo es evaluando, estudiando, analizando ciertos procesos, cómo es que se está ejecutando determinado puesto, pero en otra empresa, en una empresa que muy probablemente sea similar a la mía, que tengamos quizá el mismo giro de negocios, que tengamos los mismos puestos, los mismos cargos. Entonces, mediante, ¿por qué no decirlo?, la comparación, estamos tomando como referencia o como ejemplo aquellas estrategias que utilizan otras empresas. De eso se trata la técnica del benchmarking. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Investigar cómo otras empresas ejercen esas funciones que estoy investigando como estrategia para mi empresa. Voy a recoger toda la información que me sea posible para utilizarle como estrategia para mi empresa. A ver, entonces, podemos utilizar
todas las formas, todos los métodos para hacer este análisis de puestos, sí, sí podemos hacer. Podemos utilizar todos los que nos sean a nosotros necesarios. Les dije en un principio que entre más información tengamos, pues como empresa para nosotros es mucho mejor. Ya luego, mientras hacemos ya un estudio más minucioso, iremos que descartando aquella información que no nos es relevante, nos quedaremos simplemente con información que es más importante. Ahora sí, la elección de que si combino o no combino cada uno de estos métodos no depende del área de talento humano. Eso depende de cuántos son los recursos que tenga la empresa, de si es que la empresa dispone de dinero, si dispone del recurso humano como tal, si dispone del tiempo, de eso dependerá si se utiliza o no todo este conjunto de métodos. Una vez que obtenemos ahora sí toda la información que nos es relevante, podemos empezar a escribir ese perfil de cargo. Sin embargo, cuando tenemos nosotros, chicos, en una empresa a personas que ya están trabajando en determinados puestos, que han sido ubicadas en esos puestos de manera muy superflua, a dedo, como solemos decir, que no se hizo un análisis o un estudio antes para poder ubicarlos en esos puestos y que no se están ajustando al perfil que nosotros en ese momento estamos estudiando, por favor, no vayamos a crearnos perfiles fantasiosos, perfiles locos que no tienen ninguna coherencia, ninguna relación, simplemente con la razón de que, ay, es que es mi amigo o es que intentando ajustar las características de quien ya está ocupando el puesto al perfil. ¿Sí? Evitemos, por favor, yo les dije en un principio, cualquier juicio de valor, seamos lo más objetivos posibles. Esto no se trata de que lo vayamos a despedir si es que simplemente no cumple con el perfil que nosotros estamos analizando. Pues podemos tener algunas alternativas, pero si yo necesito en este momento un laboratorista y resulta que el puesto de laboratorista está ocupando un químico, porque en un principio yo mismo lo contraté y le puse ahí a ese químico, pero obviamente no cumple con los requisitos como laboratorista, entonces tendremos que utilizar un plan de acción. Un plan de acción que nos permita a nosotros, les decía en un principio, no despedir a la persona, ni por otra parte inventarnos perfiles que no van acorde. A estos planes de acción, a la empresa lo que le tiene que permitir hacer es cerrar o reducir esas brechas que existen entre ese trabajador y el cargo. Entonces, ¿qué planes de acción nosotros podríamos hacer como empresa, chicos? ¿Cuáles serían esos planes de acción si yo tengo a un químico ocupando el puesto de un laboratorista? Tatiana, buenas noches. Hola Tatiana, ¿estás conectada? Verónica, Diana Verónica, buenas noches. Les escucho. Lisette, Ovidia. Hola.
Buenas noches, Magister. Hola, Lisette. Dime, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué planes de acción tú podrías utilizar? ¿No podría repetir la pregunta, profe? Les había yo dicho que los planes de acción como organización nos permite reducir o cerrar las brechas que existen entre el trabajador y el puesto. Si yo tengo un trabajador ocupando un puesto que no debería ocupar o tengo un trabajador que no tiene las competencias que se requieren en ese puesto, ¿cuál sería mi plan de acción como empresa? Evitando despedirle y evitando crearme un perfil que no tiene sentido. Darle una capacitación para que esté acorde al puesto en Perfecto. el que está trabajando. Perfecto. Mientras sean, mejor dicho, competencias que nosotros podremos formar mediante capacitación, pues claro, uno de los planes de acción sería eso. ¿Qué otro plan podría ser? A ver. Jennifer Bustamante, buenas noches. Buenas noches, Magister. Hola, Jennifer, te escucho. ¿Me podrías repetir, por favor, la pregunta? ¿Qué plan de acción tú tomarías para evitar que una persona que está ocupando un puesto pero que no tiene las competencias para ese puesto, evitar que se le despida o evitar crear un perfil que no es? ¿Qué plan de acción tú tomarías? Ya nos dijeron por ahí, Lisette, la capacitación, intentar formar en cuanto a las competencias que se requieran. ¿Qué otro plan? Pues viendo si la empresa tiene también el área designada del trabajador que está en un puesto equivocado, remitirla a un puesto que sea más conveniente para él. Muy bien, le reubicamos, claro que sí. Si nosotros como empresa tenemos ese otro puesto vacante donde le podríamos ubicar conforme a sus competencias, lo reubicamos. ¿Cuál sería otro plan de acción? Me parece que estabas levantando la mano, Carla. Sí, Magister, buenas noches. Bueno, Hola. iba a decir precisamente lo mismo, pero también en este caso no sé si se podría ver lo que son cuestión habilidades y todo por el estilo para, como dijo ya la compañera. Podríamos, conforme a la parte profesional, exigir que se formen en determinadas áreas de especialización. Por ejemplo, se han dado muchos casos que de repente se requiere que se especialice en tal cosa. Entonces, se exige a esa misma persona para no echarla, para no despedirla y para no inventarnos perfiles que no son, se exige que realice una especialización en el caso de que obviamente pues así lo desee, ¿no? Listo. Magister, pero una pregunta. En este caso, igual, si se quisiera hacer eso, ¿no? Ya, digamos que le cambiamos de puesto y todo por el estilo. Pero ¿y si no funciona? Si la persona no funciona, yo le decía, era una de las preguntas que me hacía Mirta, el anterior paralelo, me dice, ¿hasta qué punto las empresas tenemos que soportar, no? O sea, ¿hasta qué punto ya nosotros desistimos de esa persona? Y realmente, pues, yo no tengo una respuesta muy específica de hasta qué punto como empresa soportar. Yo le decía a Mirta, se tendrá que soportar, se tendrá que tolerar, se tendrá que intentar formar, reubicar y demás, conforme la organización, pues así lo requiera, conforme la organización disponga también de los recursos que se necesiten para tolerar. Hay muchas empresas que no tienen dinero, no tienen tiempo, no tienen los recursos, por lo tanto, ni siquiera cuentan con estos planes estratégicos, precisamente porque
no cuentan con lo otro que les permite solventar estos planes. Porque estos planes no van gratis. Estos planes no es que nos caen de la noche a la mañana. Cuando yo digo formación, estoy hablando de un plan de capacitación. Y ustedes ya medio, pues, tienen idea de cómo va el plan de capacitación. No es de un día. Cuando yo hablo de exigencia de especialización en determinada área, estoy hablando de una formación de 1 o 2 años. Entonces, son cosas que demandan de tiempo y si la organización no tiene estos recursos, pues simplemente tendrán que tomar decisiones conforme a la necesidad de la empresa. Ok. Entonces, chicos, cuando nosotros hacemos selección de personal, entonces, por favor, ajustémonos estrictamente a lo que nos pide ese perfil de cargos que nosotros diseñamos y que nosotros analizamos. Porque el momento en que nos venga una auditoría de calidad, entonces van a empezar a evidenciar que existen ciertas inconsistencias, ciertas incoherencias entre la persona que está ocupando el puesto y lo que requiere el puesto. Y eso muy probablemente pues sea un costo bastante alto para la organización. También es importante mencionarles que el momento en el que nosotros vayamos a determinar aquellas competencias que ya incluso en la anterior clase hablábamos de los conocimientos, de las habilidades, de las blandas, de las duras. El momento en el que nosotros vayamos a determinar estas competencias que son específicas para cada uno de los puestos, por favor es importante, chicos, tomarnos el tiempo para asignarles valor. El momento en el que nosotros le damos un valor o un porcentaje a cada una de esas competencias, es muchísimo más fácil todavía para el área de recursos humanos hacer cada uno de los procesos que anteriormente habíamos hablado. Es mucho más fácil tener un panorama más claro, más amplio. Y para esto, para nosotros poder determinar el valor o el porcentaje, se utilizan varias herramientas. Podemos hacer nosotros una entrevista de competencias, podemos aplicar un assessment center. Cuando hablamos de selección de personal, yo les dije lo que es un assessment center, así que me gustaría que ustedes me lo recuerden, por favor. No sé si Dayana me puedes ayudar, Dayana Cajas. Buenas noches. Hola Dayana, buenas noches, ¿estás conectada? No, Michael, buenas noches. Sí, magíster, buenas noches. Se podría decir que las MED Center es como un método de evaluación, más que todo donde se podría evaluar las capacidades, las competencias conductuales que tiene el candidato dentro de la labor más real que tiene que hacer dentro de la empresa. Sí, sí, como concepto lo has dicho muy bien. Sí, claro, de eso se trata, ¿no? Es una herramienta de evaluación. Pero ¿de qué va esta herramienta de evaluación? ¿De qué trata? ¿Cómo es esta herramienta de evaluación? Evelyn Guamán, ¿estás? Ah, bueno, Michael, ¿me querías decir? Sí, magíster, solo para complementar, quería decir que estas pruebas son como situacionales en las que podemos poner a prueba al candidato, se puede decir así, en la forma en la que se tiene que desenvolver dentro del lugar de labor en la que está postulando. Ya, bueno, ok. Vayan por favor teniendo bastante claras esas ideas porque ya las analizamos en el semestre pasado. Entonces, yo en cualquier momento puedo también hacer preguntas de esto, ¿no? Evelyn Guamán,
Hola Evelyn, ¿estás conectada? ¿No? María José Moncada, buenas noches. Buenas noches, sister. Hola María José, ¿de qué trata el Assessment Center? ¿Nos recuerdas, por favor? Como había pronunciado mi compañero, es acerca de las herramientas de evaluación en las cuales nosotros podemos medir ciertos niveles en los participantes, como por ejemplo una situación de incomodidad o de estrés, algo así más o menos. Ya, bueno, María José, pero herramientas como cuáles. Estás muy bien, en concepto están bien, pero herramientas como cuáles, a ver. Nosotros hicimos una en el curso. No recuerdo bien. Ya, bueno. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Magister. Hola. Quizás una de las herramientas puede ser la entrevista. Se me Ya, ocurre. ok. Bueno. Este Assessment Center, chicos, es un conjunto de herramientas, ¿sí? El Assessment Center es un conjunto de herramientas que sirven para evaluar al personal. Ahora, cuando hablamos de conjunto de herramientas, estamos hablando de algunas que vimos ya en el anterior semestre, como por ejemplo el role playing. Nosotros hicimos un ejercicio de role playing, como por ejemplo las entrevistas de incidentes críticos. Yo les dije que una entrevista de incidentes críticos se enfoca literalmente en situaciones en las que al entrevistador le pusieron en conflicto. Cuando, por ejemplo, ustedes empiezan a preguntarle cómo lo resolviste, qué fue lo que pasó, qué actitud tomaste, cuál fue la decisión que tomaste, cómo reaccionaste, se está refiriendo a una situación específica de conflicto por la que el candidato tuvo que pasar. Entonces, utilizamos una entrevista de incidentes críticos, utilizamos ese conjunto de evaluaciones, evaluaciones psicotécnicas, evaluaciones de conocimiento, etcétera. Entonces, todo eso es el Assessment Center, ¿no? Sin embargo, para la empresa, utilizar todo este conjunto de herramientas les es bastante complicado por el tema de recursos. Aplicar esta técnica puede ser bastante costosa. Y aparte de que cuesta, también es el tema del tiempo, por lo que muchas veces no se la utiliza. Sin embargo, cuando yo les estaba mencionando que asignemos ese valor o ese porcentaje a las competencias, si por un lado, como organización, podemos utilizar alguna herramienta o este conjunto de herramientas, pues perfecto, porque lo que vamos a hacer es soportar la información de manera más válida. Vamos a tener información muchísimo más ajustada a la realidad, más objetiva. Pero si por otra parte no podemos utilizar este conjunto de herramientas, por las razones que sea, intentemos, por favor, establecer esos niveles, esos porcentajes a cada competencia lo más objetivo posible. Evitemos llegar a, por ejemplo, a darle porcentaje o muy alto o muy bajo a cada competencia. Si yo necesito que ese puesto desarrolle o tenga la competencia de la comunicación, no le voy a poner a un 100%, después de haber observado que en su mayoría los trabajadores que están en mi organización tienen un déficit en la comunicación. Entonces yo no puedo poner dentro de esas competencias que se desarrolla un 100%. Seguramente pues nunca lo van a llegar a tener, ¿no es cierto? Pero por otra parte, tampoco voy a darles niveles muy bajos.
40, 50, 60%, son niveles bajos. Porque eso estaría diciendo que los trabajadores pues no son capaces ¿de qué? De llegar a esos niveles o a mejorar esos niveles. Estaríamos subestimando su capacidad. Intentemos siempre equilibrar el porcentaje que le vamos a dar a cada competencia conforme a una realidad. Nada más, antes de pasar a esta diapositiva, chicos, no olvidemos que debemos diseñar los cargos en función de las características del puesto, no de la persona. Debemos diseñar cargos para que ocupe determinada persona, pero en función de la necesidad del cargo. Es la tercera ocasión que he dicho esto durante toda esta clase. Espero que realmente lo tengamos bastante claro. Y hemos hablado de competencias desde la primera clase. Seguramente, pues, tengamos cierta idea, pero para poder ser mucho más claros de qué es lo que se trata cuando hablamos de competencias, yo he tomado 3 criterios. Existen varios autores que proponen estos criterios básicos, a partir de los cuales existen varias definiciones que se le da al tema de la competencia. Bueno, estos 3 criterios se puede definir en aquella persona como competente cuando cumple con el saber, con el ser y con el hacer. Cuando nosotros hablamos del ser a manera de competencia, estamos intentando determinar cuáles son particularmente esas características que como organización, que como empresa, necesito que tenga esa persona. ¿Cuáles son las características de la personalidad que yo necesito que tenga esa persona? ¿Cuáles son los comportamientos específicos que yo quiero observar en esa persona que va a trabajar o que se va a desempeñar en determinado cargo? Eso significa el ser. Por otra parte, cuando hablamos del saber, estamos hablando de los conocimientos. ¿Cuáles son esos conocimientos que debe de tener esa persona para ocupar determinado puesto? Y por otra parte, en el hacer, hablamos de la capacidad, sea cognitiva, como puede ser manual, que es lo que le va a permitir ejecutar el trabajo a determinada persona. Entonces, yo les voy a poner en este momento un ejemplo y ustedes me dirán a qué criterio corresponde cada uno de ellos, ¿no? Tenemos una secretaria y esa secretaria cumple varias funciones. Una de esas funciones es que la secretaria, pues, se debe relacionar con muchas personas, pues seguramente tiene que relacionarse no solamente con sus compañeros, sino también con clientes y por lo tanto necesitamos que esa secretaria pues tenga la competencia de relaciones interpersonales. ¿A qué criterio correspondería? A ver, me está alzando la mano Silvana. Silvana, ¿te escucho? Buenas noches, digo, corresponderían al ser. Correcto, al ser. ¿Qué pasa si por otro lado esta secretaria, pues debe utilizar muy bien el computador y debe hacerlo de manera bastante rápida, ¿sí? Debe saber
debe hacer las redacciones o lo que sea de manera rápida. Por lo tanto, una de las competencias que necesitamos es que sea digital, que sepa digitalizar. Entonces, ¿a qué competencia, a qué criterio, perdón, correspondería esta competencia? El hacer. Al hacer, correcto. ¿Por qué no al saber? Porque no necesito yo de una formación para pues aprender a digitalizar rápido. Eso es una competencia que se va formando con el tiempo. Y por último, necesitamos que ella también conozca de todos los el paquete de Windows, que tenga conocimiento de Excel, incluso de hacer ciertos trámites, cómo es que se ejecuta ciertos trámites a nivel de empresarial, el tema de administración, etcétera. Entonces, esto se refiere a una competencia del saber. Por lo tanto, mediante cada uno de estos criterios, chicos, nosotros podemos reforzar o sustentar nuestro análisis. Si es que particularmente empezamos a observar, a determinar cada una de estas competencias a nivel de estos 3 criterios, estaríamos sustentando nuestro análisis. Porque cada una de ellas, de estos criterios, pues tiene sus competencias. Incluso, fíjense que cuando hablamos de competencias, también debemos saber diseñar competencias para cada uno de nuestros, a nivel organizacional. Competencias organizacionales. Y estas competencias organizacionales van muy de la mano con el tema de la cultura, del clima, de la misión, de la visión, de los valores organizacionales. Estas competencias nos permiten a nosotros también seleccionar al personal, porque muy probablemente la empresa querrá tener a personas que se relacionen bajo estas competencias organizacionales. Por otra parte, debemos también analizar competencias por niveles. Estas competencias por niveles también sustentan nuestro análisis porque nos permite enfocarnos. ¿Será tal vez un enfoque a nivel estratégico? ¿Podría ser a nivel operativo? ¿Tal vez a nivel de apoyo? Y por último, también tenemos esas competencias que determinan específicamente ese cargo que se va a ocupar. Pues la próxima clase vamos a ver o vamos a estudiar aquel análisis que se hace mediante las competencias, análisis de cargos por competencias. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta tal vez? En este momento yo les voy a pasar María José Dindi. Magister, por favor, ¿me puede repetir la última de las competencias específicas para cada cargo? Las competencias específicas para cada cargo es lo que nosotros decimos, pues prácticamente el momento en el que diseñamos el puesto. Cuando nosotros estamos haciendo la descripción de puestos, lo que hacemos es evidenciar cuáles son las funciones que se va a ejecutar en ese puesto y por lo tanto, cuáles son las competencias que solo ese puesto las necesita y que no las necesita ningún otro puesto. Entonces, esas son específicas de ese cargo. Es lo que le permite diferenciarse incluso a ese cargo de otros cargos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, chicos? A ver, en este momento quiero que por favor lean, analicen los siguientes diccionarios de competencias. Les voy a mandar aquí en el chat.
¿Qué haces? ¿Para qué es eso? Ayúdeme con el micrófono, por favor. ¿Está encendido de algún estudiante? Listo. Son 3 diccionarios de competencias, chicos. Traten de descargarse, por favor. Si los encuentran, descárguenselos. Es el diccionario de Marta Ales, el de Lominger y el de Johnny Tarsica y Marco Masi. Descárguenlo, por favor, échenle una ojeadita, revísenlo, a ver de lo que se trata. Janet, ¿qué es lo que no te sale? ¿Qué es lo que no te sale, Janet? Buenas noches, profe. El Hola. mensaje que dijo que iba a enviar. Ah, no lo puedes ver. No lo veo A ver, aquí en el chat. anótalo, por favor. Es Diccionario de Competencias de Marta Ales. El otro Ya, diccionario de competencias es de Lominger. ya. Y el otro es de Johnny Tarsica, con C. Johnny Tarsica y Marco ¿Tas- Masis. Estos dos ¿Tasica? autores, sí, Tarsica y Marco Masis. Ya. Estos dos autores hicieron ese diccionario de competencias, ¿no? Gracias. Ok.
Ok, estos PDFs, para quienes ya lo descargaron, créanme, chicos, que les va a servir de muchísimo, así que ténganlo, por favor, guardado en su base de datos. Incluso, pues, les va a servir para ciertas tareas o talleres que vamos a hacer. Entonces, por eso es que les he compartido. Bien, chicos, para terminar la unidad 1 nos haría falta nada más estudiar el tema de el análisis de puestos por competencias. Entonces, con eso terminaríamos la unidad 1. Tenemos la evaluación, yo les había dicho, para el día 7 de noviembre, después del feriado. Sin embargo, pues a nivel de facultad, nosotros tenemos de entre el 31 al 7 para poder evaluarlos, es decir, la siguiente clase o el 7 que nosotros habíamos determinado. Yo les había preguntado a los chicos del anterior curso si es que pues se les haría a ustedes más conveniente que les evalúe la siguiente clase, es decir, antes del feriado o después del feriado. Sin embargo, tuve una respuesta de nada más 2 votos más de la mitad a favor del 31, es decir, para la siguiente clase. Más allá de eso, bueno, sí quería saber si contaban con la mayoría, pero más allá de eso, les decía a los chicos, mañana vamos a hablar con sistemas para ver si es que el departamento de sistemas nos puede ayudar migrando los cuestionarios, como se hizo en el examen, migrar los cuestionarios a otra plataforma. ¿Se utiliza mismo el SIU? Claro que sí, solo que ellos como sistemas migran los cuestionarios para otra plataforma, evitando que se colapse el SIU. Lo mismo que hicimos en el examen, utilizamos el SIU, pero ellos ahí en sus funciones migran y permite que el SIU no colapse, por lo que no soportaba a tantas personas dando las evaluaciones al mismo tiempo. Entonces, esa función queremos ver si es que lo pueden volver a hacer para las pruebas. Por lo tanto, en el caso de ser así, tendríamos que determinar un mismo día para todas las evaluaciones, ¿de acuerdo? Mejor dicho, una misma semana, puede ser la semana del 31 o bien puede ser la semana del 7. Por lo tanto, con base a la respuesta que nos den el Departamento de Sistemas el día de mañana, yo tendré una respuesta también para ustedes. A ver si es que lo dejamos para el 7 o lo evaluamos la próxima clase. Con esto, chicos, yo voy a subir el día de hoy en la lectura base. Voy a poner de una vez el tema de la gestión por competencias, pero eso no sería evaluado, ¿de acuerdo? Porque todavía no lo vemos. En el caso de que la evaluación sea para el 31, es decir, para la próxima clase. De ser la evaluación para el 7, tendríamos una clase más, por lo tanto, ahí sí ya tomaríamos todo este compendio que yo les voy a subir el día de hoy. ¿Estamos claros? Ok, listo, chicos. Entonces, el día de mañana, como les mencionaba, estaría yo pues dándoles una respuesta. Directamente le escribiría a Gina y también le escribiría a Cristian para ver qué fecha mismo acordamos para la evaluación. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Ya, yo tengo una pregunta más. ¿Saben que la persona que estaba encargada de ayudarnos con la socialización de vinculación, nada más puede de 5 a 6?
¿Creen ustedes, o por favor, si me alzan la mano, cuántas personas podrían conectarse el día miércoles de 5 a 6? Ok. Ok, perfecto, chicos. Muy bien, gracias. Contaría con la mayoría, más de la mayoría. Esto es bueno porque pues esta persona no podía en otro horario. Así que con las 16 personas que acaban de alzar la mano, junto con las personas que se puedan conectar también del otro paralelo, podríamos solventar sobre todo ciertas dudas que todavía están como pendientes por ahí, ¿no? Así que de 5 a 6 nos vamos a conectar. Yo les voy a hacer obviamente un enlace, voy a crear un enlace donde diga reunión de vinculación y les agregaré a todos, paralelo A, paralelo B, a esa reunión para que puedan acceder. ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces conmigo, María José, ¿me quieres preguntar algo? Sí, Magister, una pregunta, buenas noches. Tal vez esa reunión quedará grabada porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Personal, yo trabajo en horarios rotativos y yo a esa hora estoy a full en mi trabajo. Entonces, sí tenía dudas que solventar, pero lamentablemente no me voy a poder conectar. Claro, María José. La clase, perdón, la reunión queda grabada, pero la intención era precisamente eso, ¿no? Que puedan ustedes preguntar en ese instante. Así que si tienes algunas inquietudes, puedes dejar escrito o si puedes tal vez ayudarte con algún compañero para que te dé preguntando, igual, ¿no? Lo puedes hacer, porque la intención de la reunión es que se esclarezcan la mayor cantidad de dudas que tengan. Lady, ¿me querías preguntar algo? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Cuando empezamos clases, usted nos decía que los exámenes eran el 3 y 4 de diciembre. No sé si escuché mal. Sí, está bien. 2, 3 y 4. Ah, ya, gracias. Es de la primera parcial, ¿no? Esos serían los exámenes de la primera parcial. Johnny, ¿tienes? ¿Perdón? Silvana. Sí, disculpe, 2, 3 y 4, pero esos días caen domingo, lunes y martes. ¿Van a hacer exámenes en esos días o no van a ser sábado y domingo? ¿Domingo? No es viernes. A ver, déjame ver. 2, 3 y 4. Viernes, sábado y domingo. De diciembre. ¿Sí? 2, 3 y 4. Lady, ya me preguntaste. Johnny. Buenas noches, Magister. No, yo le dejé alzado la mano. Se me quedó alzada la mano. Ok. Lo demás. Ok. Bien, chicos, entonces, ¿alguna otra pregunta tal vez? O si no, pues para finalizar ya la sesión. Ok. Perfecto, chicos, nos quedamos hasta ahí entonces. Nos haría falta nada más ese tema para culminar la unidad 1 y yo les estaría esclareciendo exactamente el día para la evaluación mañana. Que tengan una buena noche y muchas gracias por conectarse. Que descansen. Adiós, chicos.
apoyo, ¿no? Gracias, Muchas Magister. Buenas gracias. noches. Buenas Chao, noches. chicos. Buenas noches. Gracias, Magister.